Ahora, como indica el programa, interviene la profesora Dolores Thion Soriano Moyá, que es catedrática de la Université de Reims. Hace muchos años que nos conocemos la profesora Thion y yo, cuando aún estaba en otra u otras universidades, y era la época en que ella había publicado ya su tesis doctoral sobre Ernesto Barc, y sus ocupaciones estaban en ese grupo de gentes del fin de siglo, la gente nueva, el germinal, etc. Y también me acuso públicamente de haber sido otra persona a la que, con mis dotes de proselitista, la atraje al rebaño de Pardo Bazán. En la investigación pardobazanista, Dolores Thion tiene aportaciones muy importantes que quienes manejamos esa bibliografía conocemos. Para quienes no lo conozcan, quiero citar el epistolario de doña Emilia y Lázaro Galdiano, que constituye una monografía muy importante sobre esa relación que fue profesional, que fue de amistad, que fue empresarial, pero que fue importantísima. Probablemente más importante para Lázaro que para doña Emilia, pues yo creo que Lázaro fue quien más se benefició en lo intelectual, en lo cultural, de los consejos de doña Emilia. Y la España moderna, que siempre se dice, la revista de Lázaro Galdiano, algunos pensamos que la revista fue tanto obra de Lázaro Galdiano como de doña Emilia. Eso está muy bien explicado en esa monografía. También ha editado en epistolarios, aparte de otros epistolarios sueltos, recuerdo el epistolario con Pavlovsky, donde nos descubrió que, como algunos suponíamos, doña Emilia fumaba a escondidas. También ha publicado con Ana María Freire el epistolario a Blanca de los Ríos, otra personalidad muy importante, y un libro que además en estos tiempos tiene especial importancia porque en esas cartas se reconstruye el proyecto de Meirás, lo que fue el proyecto de las torres de Meirás, en las cartas entre doña Emilia y Blanca de los Ríos, con la intervención de su esposo, el arquitecto Alan Pérez. También, ya lo mencioné esta mañana cuando hablé del teatro inédito de Pardo Bazán que empezó a publicar Montserrat Ribao, aparte de los manuscritos teatrales inéditos que hay en este archivo y que hemos ido publicando, fundamentalmente Montserrat Ribao y algunos otros colegas, en la Fundación Lázaro Galdiano, doña Emilia le regaló a Lázaro Galdiano muchos manuscritos, algunos muy importantes. Entre ellos está el manuscrito autógrafo de una comedia en verso, Perder y salir ganando, que también publicó, editó, con un estudio introductorio y notas, la profesora Thion en una edición conjunta con la Sociedad Menéndez Pelayo y la Fundación Lázaro Galdiano. Ambos hemos compartido al menos 2 publicaciones sobre la tribuna, una solo digital titulada 9 lecciones sobre la tribuna, publicada por la revista Le Langue Néo-Latin, y otro volumen que hicimos con Javier López Quintans, Dolores Thion y yo, el ya mencionado ayer, en el escritorio de Emilia Pardo Bazán, en la tribuna. En este año del centenario, Dolores Thion ha coordinado un monográfico en la revista Ínsula, con colaboraciones muy interesantes sobre nuestra escritora. Pero de los muchos aspectos de la profesora Thion que algunos valoramos y elogiamos especialmente, es su capacidad organizadora y promotora de congresos. Muchos hemos participado en los congresos y coloquios que ha organizado en distintos sitios. Los más recientes todavía, hace 2 semanas, organizó uno en el que intervinimos telemática o presencialmente algunos, en la Universidad de Po. Y de muchos de esos congresos han salido volúmenes colectivos muy importantes sobre el costumbrismo, sobre la naturaleza, sobre el paisaje, sobre la natura fantástica, de manera que no solo organizando congresos, sino recopilando después las actas de estos congresos, la labor de Dolores Thion,
que en estos momentos es una de las figuras más destacadas, en mi opinión, del hispanismo francés. Hispanismo francés porque trabaja en Francia, porque Dolores es alicantina, como muchos sabemos. Bien, Dolores Tión, la última aventura en que le embarqué y que estoy seguro de que tardará en perdonármelo, quizá agradecérmelo, no sé, es que al fin conseguí algo que durante muchos años vine intentando con distintos discípulos, doctorandos, etcétera, que era que se metiesen con la poesía de Pardo Bazán. Ahí fracasé estrepitosamente, con lo más que conseguí fue una tesina, pero nadie más quiso, y entonces le incité a Dolores Tión y sé que desde hace años está sumergida en ese proceloso mar de los papeles y manuscritos poéticos de Pardo Bazán, y sobre este asunto va a darnos otro avance. Ya en algunas publicaciones ha ido avanzando algo y esperemos que podamos culminar viendo la poesía completa de Emilia Pardo Bazán, edición, prólogo y notas de Dolores Tión. Adelante, Lola. Bueno, muchas gracias a José Manuel por esa elogiosa presentación, que no es tanto, simplemente hacemos nuestro trabajo en la vida cotidiana y lo hacemos lo mejor que podemos. Y sí es cierto que fue el que me incitó a trabajar sobre Doña Emilia y ha ido siempre alentándome en este camino, en este largo camino de muchos años. Esa edición de Perder y Salir Ganando fue pues un poco el proceso clave que me llevó a la poesía, puesto que muchos de los textos poéticos, de los textos de teatro que están allí, son extractos de poesía, y a veces cruzando los documentos pude ver de manera muy curiosa que luego presenta poesías, pero realmente son extractos teatrales. Creo que Monse sabe ya mucho de eso también. Bueno, pues entonces a raíz del acto en homenaje a José Manuel, que se celebró en Santander, empecé con la poesía, ya una visión completa de esa trayectoria poética, y poco a poco me fui centrando en el homenaje a Enrique Rubio, que está aquí, en Himnos y Sueños. Y fue un trabajo minucioso, ahora lo van a ver, que he ido haciendo y deshaciendo, y esto es como peor que las parcas, que no hay manera de cortar el hilo, y los hilos se me rompen, y el último que se me rompió fue ayer, para mi susto, con lo cual van a tener que disculparme porque voy a tener que improvisar un poco, tengo que repensar alguna cosa un poquito más, pero creo que la intuición que tenía se ha corroborado y ahora sí que lo voy a poder demostrar más o mejor de lo que pensaba. Pero claro, no lo tengo todo escrito, voy a enseñarles lo que tenía preparado, recuperar algunos documentos, simplemente para que entiendan por dónde iba mi camino o por qué es lo que estoy pensando. Entonces, había preparado esta ponencia en dos partes. La primera es más que sobre Himnos y Sueños, sobre una disyuntiva que siempre me había intrigado, y es por qué renuncia tanto y con tanta vehemencia Doña Emilia a la poesía, por qué se empeña en decir que no es poeta. Y para eso pues me va a servir una anécdota que todo el mundo conoce, o mucha gente la ha leído ya muchas veces, sobre Núñez de Arce, y esa anécdota creo que es la que explica el porqué de Himnos y Sueños. Siempre se había atribuido esa anécdota, y está aquí este libro que es muy interesante de Hemingway, que fue el pionero, hay que reconocerlo, y que Cristina, que creo que no está en la sala en estos momentos, contribuyó en ello, y luego pues hay muchas contribuciones de José Manuel y muchísimos investigadores más. La lista es exhaustiva, pero a todos lo agradezco, evidentemente. Y todo esto empezó en los años 50, cuando Doña Emilia la gran olvidada, y en la Complutense celebraron su primer homenaje, y en ese primer homenaje enseguida Montero Padilla fue el primero que empezó a escribir sobre Emilia Pardo Bazán, poeta, y a partir de ahí todo estaba por hacer, porque Doña Emilia ha estado todo por hacer, y evidentemente pues la poesía se quedó más rezagada. Simplemente es eso, yo creo que es cuestión de cronologías y tiempos. Bien, en este centenario, evidentemente, donde tanto ha dado que hablar, y eso está muy bien, que se hable mucho de Doña Emilia, a veces se ha hablado de una manera, a veces que a mí me llama un poco la atención, porque siempre cuando hablamos de algo creo que inyectamos nuestras propias creencias, nuestras propias necesidades, y
en muchas ocasiones yo me doy cuenta que la estamos viendo desde el siglo XXI y no desde el siglo y los años que ella nació, con las preocupaciones de la España de esos momentos, pues también ha traído la poesía. Entonces tenemos de estos dos ejemplares, que son de Juan Manuel, también he traído los míos, estos que han salido, donde hay unas recopilaciones de poesías, pero están hechos a partir de lo ya existente de esto y de otra la tesina que mencionaba José Manuel, que yo no he podido consultarla porque pensábamos que estaba perdida y por lo visto pues no lo está. Bien, ni uno ni otro me van a servir, ni este tampoco, porque me voy a centrar en Himnos y Sueños. Bien, estos libros pues son simplemente, yo los consideraría de divulgación, y este, que tiene un prólogo más exhaustivo, pues es un poco más denso, pero me parece bastante incompleto, con todo el respeto que merece pues cualquier obra que se haga para dar a conocer la escritora, por supuesto. Bien, si partimos entonces de esta idea que estábamos dando, que yo les estaba refiriendo, sobre ¿por qué renegar de la poesía? Creo que hay que volver a un texto clave, que es los apuntes autobiográficos. Tan pronto un escritor escribe de manera metapoética o metaliteraria o metadiscursiva, hay que volver a él, es una referencia inexcusable. Entonces, en apuntes autobiográficos hay que recordar dos cosas, que es un libro que es el prólogo, que encabeza Los Pazos de Ulloa en 1886. Y yo me preguntaba, ¿por qué tanto empeño cuando quiere presentar una novela, recorrer toda esta trayectoria? Y en esa trayectoria, ¿por qué? No solo porque lo ocupo, pero ¿por qué centrarse en cuando ya había escrito artículos? Estaba la ciencia cristiana, había escrito su novela Aficiones peligrosas, y en estos los da de pasada, y sin embargo en la poesía vuelve y vuelve. Entonces creo que es interesante para ver la genealogía del proceso de creación de la escritora, y cómo ya de manera muy clarividente ella estaba anticipando lo que luego escribió unos años más tarde en torno a los estudios biográficos. La influencia de Taine, de Brunetière, de Sainte-Beuve, es, a la hora de componer recuerdos personales, están siempre estratégicamente utilizados, y en su caso para definir, pienso yo, el perfil de escritora profesional. Doña Emilia estaba convencida de que cualquier documento autobiográfico podía contribuir a iluminar la historia externa e interna de las obras literarias. A su juicio, la creación estaba condicionada por la fisiología, la psicología, las circunstancias y las experiencias vitales del autor, las cuales son a su vez reflejo de la sociedad. Por ello, en estos apuntes son referencia obligada, dada la información que la escritora voluntariamente nos legó. Pensamos que había pensado en la imagen que en 1886 quería intuitivamente transmitir de sí misma y de sus creaciones literarias. De hecho, tanto la versión manuscrita que publicó Ana Freire como la editada y los apuntes que ha publicado también Darío Villanueva y José Manuel nos ofrecen interesantes pistas. Dice: siempre me agradaron los escritos en que un autor da al público algo de su propia vida. En ellos se atesora quizá precioso documento literario, cuando no revelaciones curiosas, detalles que forzosamente han de encerrar una gran dosis de verdad humana, dice una gran dosis, sazonada con la pimienta de un análisis que por ser introspectiva gana quizás en interés y de seguro es irreemplazable, porque nadie puede ser tan íntimo de un autor como él mismo. Todo esto lo escribió cuando se refirió a Alarcón y todas las biografías literarias que escribió más tarde. Ella, con sumo cuidado, anticipó un pacto de verdad, declarando la sinceridad artística y no real de su relato, sinceridad artística, de hecho, reconstruido a su decir, y cito, con una gran dosis de verdad, una necesidad de expansión y un afán irresistible de comunicar al público, a lo más recóndito. Ahora bien, también dice qué datos interesantes, qué pormenores inéditos, qué documentos elocuentes permanecen allí para los futuros investigadores. La escritora nos estaba también dejando en ella silencios y claves de interpretación. Muchos somos los que hemos mordido el anzuelo que nos tendió, porque en aquellos apuntes puso todo su empeño en renegar de esa poesía, como les decía. ¿Era realmente todo verdad o solo una gran dosis o dosis artística de ella? En ningún otro texto nos ha desvelado doña Emilia tantas confidencias respecto de sus aficiones poéticas. Sus orígenes los fija en su infancia, en años de agitación política. No les voy a leer las citas, ya las se verán, son numerosas, muchas, donde insiste en esa vivísima imaginación, en ese estremecimiento cuando la guerra de África o Lozaga, y siempre es como se presenta como el genio creador, y ese entusiasmo, esa impresionabilidad que tiene, esa sensibilidad o empatía que se traduce siempre en algo que se le dicta
y un gorjeo, y bueno, va utilizando quintillas, cojitrancas, y siempre esa capacidad que tiene de aparecer una chispa poética, la misma que me acordaba ayer cuando se habló del cuento, ella también hablaba de esa chispa para concebir el cuento, con la que es como si fuese un genio romántico, que esa genialidad le viene, esa inspiración, y escribe. El carácter autodidáctico también influyó en ese proceso de formación de poeta desde su tierna infancia, esa lectura que ella siempre va recordando como una música de los clásicos españoles, de los franceses, y dice de Zorrilla, ese gran mago de la música, la armonía, el poeta rumoroso como creación con los hondes bosques, todo esto que ella le va influyendo muchísimo dada su inexperiencia, hipersensibilidad, que va haciéndole rimar muchos versos, cito, que yo rompía o desparramaba en manos de los amigos de casa. Es decir, que ella recalca poseer una genialidad artística innata, poco domada, a imagen de esos genios que estábamos diciendo. Es decir, una inconsciencia y una inspiración que le hicieron escribir sin criterios de normas y escuelas, que todo poco a poco se fueron encauzando. También lo explica en sus apuntes, como a esa insubordinación retórica, indisciplina, se le encauzó un amigo de la familia para decir no cuentes las sílabas, trabaja con la música, como hizo Zorrilla, y no leas las perspectivas ni los tratados de retórica, sino déjate guiar por esa música, esa influencia de la sonoridad de Zorrilla, pero también ella tuvo presente la densidad, principalmente de Heine y de Byron, la música y la sonoridad del verso, pero no de la rima, decía ella, estimulada por esa gran sensibilidad ante el mundo circundante. La composición poética nunca fue entonces un mero medio de expresión personal o de entretenimiento, como tampoco fue un mero ejercicio de sociabilidad destinado a los álbumes o las veladas entre amigos. Siempre demostró poseer plena conciencia de autora, dando su interés por la vida de sus textos. En uno de sus textos, que tiene apenas 8 años, dice, uy, si yo ya estuviese publicada. Puede ser una reflexión a posteriori, pero es muy curioso que a una niña de 8 años se le ocurra estar publicada en la prensa o se vanaglorie de que se hable de ello. Y bueno, luego hemos visto cómo circulaban esos textos, que ahora no viene al caso. Siempre resulta, ella le decía, difícil deslindar lo que era imitación y reminiscencia de la creación, y ella va restando todos los méritos, esas cualidades, cuando trata de poesía, cosa que no va a hacer de la prosa. Es decir, que la frontera entre inspiración e imitación le plantea dudas en poesía, quizás porque es más preceptiva, porque hay unas normas mucho más estables, más cerradas, mientras que cuando se plantea la misma cosa respecto de la prosa, no le plantea absoluto problema. Entonces aparece ya esa actividad donde ella sabe conscientemente que a las mujeres les atribuye el ser poetisas de la buena sociedad, y ella ya va vislumbrando a los 15 años los problemas que le va a plantear. Dice, y es este sexo tan bello que Dios mismo al hombre concedió por compañero, le quieren condenar con vandalismo a cuidar de un prosaico puchero. Por Dios, que este es el colmo del cinismo, hablando de las mujeres. Hacia 1875 aproximadamente, pienso yo que más o menos ocurrió esa anécdota con Núñez de Arce. Ella dice que a Núñez de Arce le impresionó que una mujer le interesase y se supiese de memoria Miserere, Tristezas, Velutumbra. Y entonces ella le enseñó sus apuntes, y él, al mostrarle sus composiciones, dice: Núñez de Arce medio se escandalizó de ver allí inéditos aquellos primores, y para vencer el escrúpulo que yo mostraba en publicarlos, ofrecióme con la generosa intención un prólogo de su pluma que le sirviese de introducción y portada. No necesito decir que tras la animación de los elogios me supo a gloria la promesa. A posteriori, en la versión final que dio los apuntes, porque esto era la manuscrita, decía: ocioso me parece añadir que Núñez de Arce lo puso en las nubes, porque esto de suyo se cae entre hombre cortés y dama poetisa. Lo que importa es que me animó a no dejar inéditos aquellos primores, y con la más generosa eficacia me brindó un prólogo de su pluma que le sirviese de introducción y de pasaporte. Es decir, el padrinazgo lo explica muy bien. Entonces ella era próximo primavera, ya se marchaban a Galicia, con lo cual acordaron que ella le enviaría, cito, el mamotreto desde Galicia. Recorté, pulí, mondé el matorral de versos, lo dividí y lo hice trasladar en letra clara y rasgada,
y remití a su destinatario los cuadernos. El prólogo nunca llegó, lo que en 1886, es decir, casi 10 años más tarde, lo consideró, decía ella, un señalado servicio, que mucho agradecía al cantor de Luzbel. Es decir, que este señalado servicio lo va a remachar, va a insistir mucho en él cuando está ya concluyendo los apuntes autobiográficos para pasar a su producción más novelesca. Ese mamotreto no es el álbum de poesías como se pensó en un principio, como les había dicho antes, sino el de himnos y sueños. Hoy disponemos de 4 copias distintas. El problema es que están todas incompletas. Por parciales que sean, no pienso yo que una persona hace 4 o 5 copias de un texto, tenemos extractos, porque simplemente piense que se le van a perder. Pensó la joven Emilia en editarlos a pesar de la incumplida promesa de Núñez de Arce. Dado el talante de la escritora y su capacidad para ver de manera posible lo que pudiese ser considerado un fracaso, puede ser factible. Me explico. En aquellos años había empezado desde el año 75 a tener una presencia pública importante. Acuérdense de todos los actos, de los certámenes, donde ganó con las Rías Bajas, el de Feijóo. Es decir, que ella estaba ya afianzando esa futura figura de profesional que coincide con todas esas desavenencias personales, matrimoniales y ese empeño en afirmarse ya como escritora. Esa presencia pública, que la tenemos determinada muy bien en la prensa, con poesía, con otros poemas, se acentúa después con Jaime, como bien saben, con la publicación que luego le animaría Giner, etcétera, etcétera. Estamos entonces entre los años transición, 76, 78, 80. En esos años ella ya había descubierto la novela y la escritora estaba empezando ya a ir por esos cauces y estaba ya en esa plena transición y utilizado siempre como paliativo su fisiología, su impresionabilidad, etcétera, etcétera. Y poco a poco, cito solo una pequeña frase porque no nos da tiempo a todo, insistió en ese cambio de la poesía a la prosa, en el deleite mucho más sano y espiritual de la prosa y los ejercicios de traducción de diversos idiomas. Los ejercicios de traducción son los ejercicios que fue haciendo también de poesía, porque ella lo dice, le fueron permitiendo enriquecer el vocabulario, buscar, era como una arqueóloga de la lengua, y en ese trabajo ella dice que fue realmente un trabajo muy meritorio, por eso siempre están presentes en sus distintas composiciones, como ahora luego veremos. Ella era exigente consigo misma y ante una poesía con la que pensaba que no lograba acercarse a la perfección, y la cito, y ser totalmente original, suyo es también, cuando expresa cumplida y sinceramente la personalidad del poeta, eso era para ella ser original, pensó que ella tenía facilidad para rimar y después de leer 3 o 4 veces a un autor parecíame que podía tomarle unas vislumbres, con lo cual dijo, la poesía no me satisface sino cuando el poeta... bueno, es que es entrecortado, es el manuscrito original. De ella nos ofrece una personalidad y una nota propia. Bien sé que nadie es para nacer sin semilla. En apariencia, pues los hongos la tienen también. Y que en prosa como en poesía, todo el mundo, quiera que no quiera, tiene antecesores y maestros. Pero debido acaso a la mayor libertad y variedad de la prosa, lo que ésta puede llamarse a seguir o a ser redoctrinado por un autor, en poesía se conoce por imitación y es de lo más desconsolado. Estas páginas retrospectivas resultan entonces llamativas que aparezcan en el año 86 y sobre todo los comentarios que van a continuar después cuando ella va a revisar esa pasión que tienen todos los escritores por la poesía. Háblese de Valera, de Menéndez Pelayo, de Cánovas del Castillo, de Vidar, de incluso Cervantes, dice, todos se aficionan a las caras rimas como las madres a los hijos desgraciados. Y todos eso, dice, darían como si fuese el género predilecto, darían, dice, el género de las 9 vírgenes consabidas, y darían todos el dedo meñique para obtener el lauro poético, todos estos autores. El estilo, entonces, sublime, seguía señoreando en los imaginarios colectivos de los escritores como el ideal de genialidad, fenómeno ante el que reaccionó con desenvoltura para suscitar, como muchas otras ocasiones, reacciones y polémicas. En realidad, ella estaba intentando indirectamente dignificar la prosa novelesca, como estilo y como género minusvalorado en las perspectivas clásicas, pero un género que proporcionaba inmensa libertad creativa y en el que ella se sentía con muchos más honores que para la poesía.
Entonces explica el cambio y a costa de renunciar a sus versos, porque sabía bien lo que podía ganar frente a lo que estaba perdiendo, era consciente de que la narrativa le ofrecía unos cauces mucho más libres y que con ellos había logrado ya afirmar su genialidad literaria en 1886. Ella estaba guiándose por su clarividencia y su capacidad de perspectiva ante la modernidad estética. El verso obviamente le quedaba estrecho y la literatura moderna en su presente había ya evolucionado por los amplios cauces de la prosa en estrecho contacto con la sociedad. Enjalar entonces sus poemas, encerrarlos bajo llave, como hizo también con el teatro, repudiarlos era en aquel contexto y para sus objetivos de novelista, sagaz y oportunista decisión. Tal vez no dispongamos hoy más de estas semiverdades de los apuntes, como ella los decía. La importancia que, como hemos visto, le concede Pardo Bazán al asunto del prólogo de Núñez de Arce resulta bastante curioso y pone de manifiesto que posiblemente sea más lo que silencia que lo que relata. Yo creo que no se dio por vencida y quizás el no darse por vencida explica la existencia de estos cuadernos separados en 4 o 5 versiones distintas y esa copia preparada para Núñez de Arce no fue más que una más de este proceso que ella quiso públicamente interrumpir desde el orto de otro proyecto, Pascual López, recordemos 1879 publicación, con lo cual lo dio poco antes, se solapa prácticamente con la poesía. La poesía estaba generando una imagen totalmente contraria de la escritoria autodidacta, voluntariosa, profesional, que ella se estaba fabricando. Y ello, aunque el uso estratégico de los géneros literarios no fuese solo cauce de aspiraciones internas, puesto que la poesía tenía entonces excelente cabida material y estética como trampolín en la prensa. Entonces, si vemos que ella rechaza, los argumentos son muchos y es esa transición, me parece fundamental, hacia la prosa y sobre todo la creación de un perfil profesional como mujer escritora que estaba buscando su propio espacio en el ámbito literario e intelectual. Así entonces encontramos que a raíz de esa, pienso yo, es mi hipótesis simplemente, esa aventura, diríamos, ese lance con el prólogo de Himnos y Sueños, aparece un caso curiosísimo de textos entrecortados, un problema difícil de solución, casi arqueológico también, para los conservadores que tuvieron que clasificar el fondo de Doña Emilia. Ayer estaba Alex presente cuando me llevé una sorpresa de estas clasificaciones porque había elementos que no me cuadraban y me recuerda un poco el Poeta en Nueva York de Lorca, donde ha habido miles de teorías sobre la arquitectura, la ordenación de los textos, etc. Lo mismo podríamos hacer prácticamente de estos himnos y sueños. Bien, para pensar ya, les voy a presentar y voy a ir al grano de manera muy somera porque no sé el tiempo, ¿cuánto me queda? ¿20? Sí, un cuarto de hora. En cuarto de hora voy a intentar explicar en qué consiste esto. Aunque ya lo expliqué, ya publiqué una parte en los textos anteriores, creo que hay unas cosas que se han corroborado y otras que yo había pensado, tengo que cambiarlas porque, claro, mi idea fue que en estos 4 o 5 manuscritos, fíjense, tenemos el primero. Este es el cuaderno que está clasificado aquí como 260.02 de la Real Academia. Está clasificado como Himnos y Sueños y dentro de Himnos y Sueños aparecen en la descripción 2 conjuntos, 2 libros, 2 cuadernos separados que están clasificados como si fuesen el mismo. Estos, como pueden observar, son autógrafos de la escritora. Las numeraciones no son consecutivas, están sueltos, estos están muy recortados. Este es el segundo, Este es el que encontramos en la Fundación Lázaro Galdiano y yo pienso que este es el que envió a Núñez de Arce simplemente por 2 motivos, porque tiene una dedicatoria que luego aparece tachada, por lo menos el que sirvió para la copia de Núñez de Arce, donde él se lo dedica, evidentemente, y luego hay otra poesía al interior sobre el poeta, sobre la poesía que también dedica a Núñez de Arce y que luego encontraremos más tarde tachada. Es un texto que es una copia manuscrita y a veces ha aparecido mal clasificada como si fuese una copia autógrafa. En pequeño se ve los comentarios que añade, en el pequeño paréntesis muestra bien la diferencia de escrituras. Que estoy utilizando las flechas mal. Aquí tenemos un tercero
también clasificado aquí, que es el 260.1, que también es el que ayer estuvimos mirando, porque las páginas no son correlativas, son 3 cuadernos separados, aquí no se ve bien, pero luego les enseñaré una foto, están cosidos con cuerda y con hilo, y cuando se clasificaron, cuando digo esta masa de papeles aquí, pues claro, era muy complicado, y se han clasificado como un texto único, como estos cuadernos, aunque no son correlativos y están entrecortados, se clasificaron como de manera un poco confusa. Ayer estuvimos viendo cómo estaban compuestos, la descripción no corresponde a la realidad, pero creo que es el que se utilizó para la tesina aquí y que se ha dado por bueno. Mi intención primera, y lo que yo intenté explicar, y eso es lo que me planteaba muchas dudas, es cómo están compuestos esos cuadernos, cómo están compuestos, qué quería ella mostrar de sí. En un principio yo pensé que había una idea de ella viajera, luego aparecía con todos estos himnos y sueños. Posteriormente incluía lo de las odas al Papa Pío IX, y el orden fue cambiando según la época y según la imagen que ella quiso dar de sí misma. En principio, cuando ella se lo mandó a Núñez de Arce, es una imagen de la escritora viajera en primer lugar, y luego sus propias composiciones, y luego aparecen esas traducciones e imitaciones desde el Mahabharata hasta los cánticos y demás. Y en este texto, aquí aparece el orden invertido, porque aparece primero lo religioso y luego las composiciones van entrando y saliendo de una orden a otra. Les enseñaré que es muy, muy, muy curioso. En fin, esto es lo que me llevó a la confusión. Luego, este es otro texto que a mí me llamó muchísimo la atención, que no está clasificado como himnos y sueños, sino como composiciones. El título, supongo, es un título de un archivero, que es un libro, como un cuaderno, que se asemeja al primero, que es con rayas también, manuscrito, y es de manos de la autora. Todo esto me llevó a hacer pues múltiples combinaciones, comparaciones, ordenaciones, para intentar encontrar una cronología y una lógica, y sobre todo intentar ver qué es la imagen que ella había estado, que no le gustó, que yo pienso que no le gustó a Núñez de Arce. En estas composiciones, bueno, lo que ven en colores es lo que ha ido cambiando, lo que iba quitando, poniendo, etcétera, etcétera. Encontramos textos tardíos, como este, del año 78, que estaba ya publicado en la prensa, es decir, que amplía el paradigma y lo acerca de la prosa, como les decía antes. Luego tenemos tenemos más dificultades como esta, y es que muchos están recortados, porque fue cortando, no teníamos ordenador, entonces cortando y pegando, y hay hojas sueltas que ayer estuvimos reordenando también porque estaban mal clasificadas. Este es el que les decía que nos confundió, no tiene paginación, es un texto seguido, corrido, y en este es el que se ha tomado por bueno y de unos sueños, y yo pienso que no lo es, porque fue un mero azar. Aquí desaparecieron ya las poesías que eran más de tipo político, o algunas de estas las quitó de un cambio de una poesía a otra. Estas desaparecían, estaban, por ejemplo, en la primera versión y desaparecen en la segunda, esta que se conserva aquí en la Real Academia. Estos son otros tipos de recortes que van apareciendo y que van mostrando poesías incompletas que ha habido que reconstituir. Y este es el cuaderno primero, la segunda asignatura que aparece aquí como himnos y sueños, que en realidad es la primera, en la que, esto ya lo expliqué en el anterior congreso, en el homenaje, está publicado de Enrique Rubio, donde este cuaderno son 2 volúmenes. El primero tiene de la página 1 a 3 y 2260, que es para mí el cuaderno en el que ella escribió, que no era himnos y sueños, y curiosamente el segundo volumen, lo que está en rojo son páginas que faltan, siempre. Esas páginas que faltan, casi todas, pero no todas, pero casi todas, son las que vamos a encontrar, bueno, tienen ahí la lista, en este de aquí, que está en Madrid, y que no está clasificado como himnos y sueños. Es decir, que reconstituyendo unos y otros, el primero lo tienen ahí, el de la RAC de aquí, y el que está ahora en Madrid, podemos ver que las páginas se entrecruzan perfectamente. Entonces, mi idea, bueno, este es el que les estaba enseñando antes, que es el que se tomó por bueno, este es el que envió a Núñez de Arce, ven ahí las tachaduras de las dedicatorias. Bueno, esto no lo saltamos porque no nos va a dar tiempo. Y esto es pues más recortes de ese proceso de composición donde nos permite justificar que el paso fue del primer cuaderno a el cuaderno que envió a Madrid, dedicado a los cuadernos que envió a Madrid dedicados a Núñez de Arce, que volvieron aquí y están recortados por un copista
todavía un copista distinto, y que ella luego volvió a su fuente de origen con su puño y letra y fue recortando de nuevo para crear otra versión. Esa otra versión no la tenemos, pero yo sé que existe y ahora les explicaré. Bueno, ella fue quitando y poniendo, y siempre el problema era qué ponía o cómo rellenaba los huecos que iba dejando. Entonces todo eso fue alternancias entre esa poesía más larga, esos himnos y sueños, esos himnos, y lo que ella luego era poesía más personal, que acabó llamándole sueños. Bueno, de todos esos procesos que les voy a saltar, hay páginas recortadas, perdonen, que es que se me mueve con él, recortadas que no volvieron a ninguno de los cuadernos y que están ahora sueltas. Es el caso de la Epicúrea, que está en algunas de los manuscritos, algunas de las composiciones, y luego desaparece. También ocurre con estos, con este ejemplo, otro ejemplo aquí, que les quería dar un poco más tarde, pero que voy a saltar, y en realidad este es el proceso que les estaba explicando. Es decir, un primer cuaderno de trabajo da origen a ese manuscrito, ese listado más completo que envía Núñez de Arce, que Núñez de Arce, como estaba muy desordenado, ella dice que lo ordenó, pero no lo ordenó, es una lista toda desordenada, no debió de gustarle, pienso yo, y entonces eso dio lugar a esta copia, que es distinta, porque las correcciones que hace en los dos cuadernos están reflejadas en esta. Luego volvió a la versión original, porque vamos a encontrar otras correcciones y ya es muy difícil saber quién está antes y después, y todo esto condujo a un proyecto final del que tenemos solo un testimonio. Bueno, me lo voy a saltar. Les quería explicar, la lista que transmitió a Núñez de Arce, como les decía, es una lista donde no hay orden, ese orden temático de himnos y sueños no se refleja para nada. Me paso esto también. Este es el cuaderno de trabajo que utilizó, el suyo. Vean, este es el primero, donde ya empieza a hablar de himnos y sueños, y había introducido una poesía que desaparece después, que podemos apenas reconstituir, falta el último verso. Esto es la clasificación que se hizo aquí, que es la que me indujo a error, porque lo que está en amarillo es otro libro. Fíjense que el libro 2 estaba clasificado como un libro grande, entonces yo ya no entendía por qué mezclaba imitaciones de salmos y todo el tísico, que es dedicado a Campoamor, muy interesante, y lo mezclaba con los otros poemas, o sea que yo estaba buscando el sentido y no lo encontraba. Bien, el problema venía de ahí, de que estaban las cosas mal clasificadas. Bueno, si vamos allá al producto final, que sería esa versión preparativa que no tenemos, hay una huella que nos interesa. Este es ese que les he enseñado en este lío de textos, que es el cuaderno que ella escribió. El primero, el que aparece por venir de la poesía, Oda a Portugal, ese es el primer cuaderno de ella, el que hemos visto con tachaduras. El segundo continúa así, y es en el que ya aparece esa idea de himnos y sueños con el título. Las ordenaciones son distintas, siempre, no me voy a detener, son también siempre distintas entre unos y otros. Ahora bien, cuando vamos a Madrid, vamos a encontrar, estos son los que va cambiando, me los salto, vamos a encontrar ya en Madrid un índice. Este índice aparece al final de ese texto de composiciones, donde ya aparece bien himnos de sueños, libro de himnos, libro de sueños y traducciones e imitaciones. Y lo más curioso es que encontramos estos índices. Índices autógrafos, es decir, que son de ella, y ahí ya encontramos una estructuración y una ordenación que no tiene que ver con ninguna de las anteriores, que está muy cercana. La primera parte de himnos es prácticamente igual, ya con la idea del viaje, pero también la religiosa, es decir, año 71, donde ella agradece, si está intentando dejar de ser la dama poetisa del salón, si está intentando desligarse del tradicionalismo político de su marido, si está intentando también afirmarse como escritora, con todos los problemas que eso le conllevó, estratégicamente ordenó sus poesías. Y entonces yo pienso que es esa ordenación que da aquí en la parte de himnos, en la que adquiere toda su libertad en la parte de sueños, y en la que ella no renuncia, como vemos aquí en la tercera, a esas traducciones e imitaciones con las que tanto aprendió, y no aprendió solo el romanticismo, porque siempre se dice unos versos trasnochados, desiguales, románticos, acabo ya. No, pues ya he acabado. Trasnochados, románticos, sino unos versos donde se ve un estudio ya de una sensibilidad moderna,
de un modernismo muy avanzado y donde se ve ese trabajo de la lengua, esa originalidad. Incluso en nuestros versos que estábamos diciendo ahora, porque me los he saltado, los he quitado, donde están sus inspiraciones personales, se ve ese feminismo que tantas veces se ha comentado, pero se ve también la inspiración, se ve todos los problemas de como mujer, como escritora, y esas reflexiones también de lo que es la poesía y la escritura poética. Es decir, que es temas muy variados, a veces son simplemente graciosos, quintillas muy graciosas, donde ella se expresa con esa simpatía que siempre le hemos visto y que la vemos en la prosa, es que no deja de ser otra persona. Lo que pasa, y pienso yo, que fue solo cuestión de ese panorama, ese paradigma literario que estaba cambiando y que iba por los cauces de la prosa, que ella lo entendió muy bien. Había leído ya Galdós, había leído ya, bueno, pues todos los franceses, y sabía que por ahí es donde iban los derroteros de la literatura en aquel presente. Y por eso sabía lo que perdía dejando la poesía, pero también sabía lo que iba a ganar. Y creo que con un prólogo a los Pozos de Ulloa estaba más que justificado, porque apareció allí, es muy curioso, y quizás ustedes me puedan aportar otras luces y otras respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tión, no solo por esta ponencia, sino sobre todo gracias en nombre de doña Emilia por la atención que le estás dedicando a eso que ella acaso despreció, pero a mí me parece un dato muy importante, no destruyó, porque nos hubiera facilitado mucho la tarea si un día, decidida a que esto no me interesa nada, lo tiro y lo quemo, pero no lo hizo. Y guardó, y Dolores lo sabe, hasta papelitos pequeños del tamaño de lo que podía ser un billete o una tarjeta de crédito, un papelito en el que hay 4 versos. Si una mujer ha escrito eso a los 15 años y a los 70 todavía lo guarda, es por algo. Entonces, por eso merece la pena que alguien se dedique a ello. Gracias, por tanto, Dolores. Y ahora abrimos un turno de intervenciones para quien quiera preguntar. Profesor Nogueira. Lola, por la presentación, muy interesante. Voy a hablar en castellano para que se me entienda algunos comentarios más interesantes. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, sé que el trabajo es, no sé si babélico, pero en este caso es complicado, laberíntico, reordenar manuscritos poéticos como estos. Pero voy a quedarme en la parte más externa y me interesaría si has estudiado la conexión entre la razón por la que se envía a Gaspar Núñez de Arce precisamente el manuscrito poético, porque creo que es una de las grandes lagunas que tenemos. Ayer salía también el nombre de Núñez de Arce en relación con el Ateneo del año 86, creo, si no recuerdo mal, ¿no? Y creo que Núñez de Arce, que es piedra de referencia de lo que es la estructura del campo literario español en la segunda mitad del 19, por lo menos de 1870 hasta el final, hasta 1900, tenemos muy pocas monografías serias sobre él, ¿no? Y él juega un papel precisamente en relación con lo que dices muy importante, creo que del año 82 o 83 al 2002, porque es el presidente de la Asociación Española de Escritores y el que va a intentar trabajar más en relación con tanto derechos coautor como el reconocimiento de la figura del escritor, ¿no? Entonces, creo que hay un capítulo ahí que tenemos como un pendiente, porque aparece como referencia de mucha gente, que ocupa posiciones centrales en el espacio poético, políticas también, como ya se comentó ayer Pilar García Negro, y me gustaría saber cómo fue por qué razón él es el destinatario, aparte por el reconocimiento poético, y cómo doña Emilia se acerca a Núñez de Arce, creo que es finales de los 70, no sé si tienes datado esto exactamente, y tienes alguna información. Lo dice ella en los apuntes autobiográficos, que la invitaron, un amigo lo trajo a casa en su salón, y allí fue donde donde lo vio. Lo cuenta así, pero es cierto que es una asignatura pendiente, igual que la de Campoamor, que yo quería hacer ahora para otro trabajo, porque es evidente que la poesía en estos años la tenemos completamente olvidada prácticamente ahora, no la tenemos
apenas estudiada y claro, es una poesía que se consideró ripiosa, realista, filosófica, etcétera, desconectada, mejor porque era una poesía para muy pocos, salvo el caso excepcional de Zorrilla, evidentemente, y es uno de los aspectos de esta literatura desde finales de la Restauración. Bueno, de la Restauración, de finales del XIX, que no se ha estudiado prácticamente, o se ha estudiado muy poco y que deberíamos un poco remozar, pienso yo, y explicaría muy bien la función de Núñez de Arce como autoridad. Ella la reconoce y lo dice, para ella era el padrino adecuado, pero ese sentido de estrategia que tiene siempre. Hasta para Rubén Darío, sí, también, sí. Un poco más tarde, o 20 años más tarde, Rubén Darío en España contemporánea también tiene ese fragmento con Núñez de Arce que es muy impresionante, y en realidad yo cuando tengo que investigar estos temas hay que ir a Cosío aún, ¿no? Que es un libro de hace no sé cuántos años por una parte, y después la biografía de Josefina Romo Arregui, que sigue siendo útil, ¿no? Porque no tenemos, pero claro, precisamente en la creación de la conciencia del escritor y del estatuto del escritor, Núñez de Arce es fundamental, y estamos trabajando con trozos que, en fin, no nos ayudan. Sí, porque yo he intentado buscar los estudios que ha habido sobre Núñez de Arce, y los he ido ya buscando, y no hay tantos, no hay tantos, y antiguos. La profesora de Sevilla sobre el poeta y el burgués, que trabaja sí, sobre Marta. García Sara, sí, pero aún así la función social de Núñez de Arce pero está... Hay que ver que nada más con que leamos, recordemos a Galdós con las observaciones sobre la novela, es tanto en lo que trajo, y luego evidentemente en el campo literario todos están pensando en esa sublimidad de la poesía, todos quieren escribir poesía y ser reconocidos poetas, es lo que dice ella, y por qué ese empeño, pues si somos más originales en prosa, y ella tuvo esa claridad, pero también lo dice, y es muy curioso que ella repase uno por uno estos escritores para justificar por qué no es tan importante la poesía y hay que ir hacia la prosa. Fue un momento de circunstancia histórica y creo yo que esa revolución burguesa y esa transformación que estábamos hablando del 68 precisamente tuvo mucho más impacto y tuvo un impacto social y conceptual, y era una manera de ser y de estar en el mundo que estos imaginarios les permitió organizar esos cambios y esas transformaciones que estaban dándose en la sociedad y que la poesía no supo hacerlo. Simplemente. Hay un dato muy importante que los pardabazanistas conocen en general, pero no es tan conocido del público, y es ¿cuál es el primer libro de Emilia Pardo Bazán? El primer libro de Emilia Pardo Bazán es El Castillo de la Fada, impreso por primera vez en Vigo en 1866. Tiene 15 años. Lo publica Compañel, evidentemente fue una gestión de su padre, pero el primer libro publicado por Emilia Pardo Bazán es un largo poema narrativo, El Castillo de la Fada, publicado en 1866, cuando tiene 15 años quizá no cumplidos. Sí, sobre eso hemos trabajado ahora en Ínsula. El artículo que he hecho era sobre Castillo de Fada y sobre una de las poesías que nunca se cita, y les he puesto ese extracto donde ella como mujer reniega de la cacerola, como decía, o del puchero, porque quiere ser mujer escritora, y tenía 15 años, y la poesía es graciosísima. No se puede decir que eso es ripioso, que eso es malo o que es una romántica rezagada cuando está hablando en esos términos. Bueno, pues sí que tiene algunos más románticos, y los que hemos encontrado entrecruzados, Montse Ribá lo podrá decir en el teatro, como se han ido, por ejemplo, Tempestad de invierno, ella lo dice, extractos que aparecen de allí y sí que son más románticos, cuando pues en Perder y salir ganando habla de los comuneros y todos estos valores, sí que adopta esas formas más, y luego cuando adopta también el verso corto y está imitando a Lope y lo entremezcla todo. Pero es un campo de experimentación y era excesivamente joven para escribir todo esto. O sea que yo creo, pese a todo, que sí interesa recuperarla, porque explica muy bien no solo su propia evolución personal, cómo esos textos ya son matrices de todos los temas, o de todos no, pero de muchos temas que van a aparecer después, de esa clarividencia que ella siempre tuvo y de ese don de oportunidad de saber acogerse y dar el paso a la prosa. ¿Más intervenciones? Bueno, quedamos pues emplazados a presentar en esta misma cátedra, cuando sea, la edición de las poesías completas de Emilia Pardo Bazán, introducción, prólogo y notas y apéndices de la profesora Tión. Esperemos que estemos vivos todavía.